Imágenes yo les aviso, ¿ya? Ya estamos iniciando la grabación, ¿sí? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. Gracias, muy gentil. Entonces, nosotros vamos a hablar de las enfermedades medioambientales y nutricionales. Y fíjense que es un capítulo nuevo, ¿no? Hablar de los efectos, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo nuevo? O sea, miren ustedes, hemos comenzado con toda la generalidad y en este capítulo terminamos la generalidad. Hemos hablado de las respuestas morfológicas a los agentes que nos causan enfermedad y las hemos agrupado en 4, ¿verdad? En muerte y necrosis, en adaptación celular, en inflamación y en neoplasia, ¿verdad? En neoplasia les voy a mandar a hacer, estaba esperando hoy día y también mañana voy a hacer otro grupo, a todos en conjunto les voy a mandar a hacer unas preguntas acerca de aquellas cosas de neoplasia muy puntuales que no alcanzamos a ver por el tiempo. Ustedes las van a desarrollar como parte de su trabajo, eso va a tener una nota, ¿verdad? En qué momento en que yo les mando a preparar y les voy a colocar luego en la plataforma dentro de la clase de la próxima semana, o no sé si una clase práctica de esta semana mismo, no, de la próxima semana, para que tengan tiempo de trabajarlo. Preguntas acerca del tema que les voy a mandar a preparar acerca de neoplasia, ¿verdad? Y en cuanto a las tutorías, ¿verdad? En cuanto a las tutorías, cada uno de ustedes tendría que trabajar en un tema, ¿verdad? No sé si les agrada, como ahora estamos en sistema virtual, a mí me gustaría que trabajen en forma grupal, no sé si ustedes pueden hacerlo, si se comunican ustedes perfectamente vía virtual, se comunican bien, y tendría que hacer grupos de 5 personas. Oye, ¿tomé lista o no tomé lista? No tomé, creo, ¿no? No, doctora. No, doctora. A ver, entonces vamos a tomar la lista. Pues no, ¿cómo le pongo lista? Déjeme tomar lista. Álvarez Mayra. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Mirka Ponte. ¿Ya le arregló Mirka el micrófono?
Está en silencio porque está tomando lista. Usted me da la lista, por afinidad me la envía nomás. Me la pone ahí en la plataforma. Ya la voy a poner un link. Voy a poner ahí un link para que ponga grupos. Y entonces usted lo pone nomás en la plataforma. Y después que salgamos allí, lo vamos a la plataforma, ¿ya? Entonces usted me hace los grupos. Le cuento que ¿Y como los temas, doctora? eso vamos a hablar ahorita. Entonces, como este capítulo es nuevo que se estrena en Anatomía Patológica, Morfofisiopatología 1, ¿verdad? Yo quiero trabajar con estos temas, también les voy a dar la posibilidad, ¿ok? Yo les voy a dar la posibilidad y ya entendí, Yanela Padilla es la que tiene problemas con el micrófono. Bueno, entonces yo debería poner mi imagen porque voy a hablar, ¿verdad? Pero después se asustan porque he venido del hospital así todo así, no me he arreglado nada, ¿ok? Entonces se van a asustar después de mi cara. Entonces, no sé, si quieren le pongo mi cara y se asustan, pero bueno, si no, le hablo nomás, como ustedes indiquen. Porque voy a hablar primero y después que hablemos de este tema, estos temas no creo que alcancemos a terminar hoy, pero hemos de avanzar. Y luego les voy a sugerir a ustedes, yo tengo aquí la nómina, tengo la lista de la temática y yo déjenme poner aquí temas para la tutoría y voy a poner el paralelo B, lo voy a poner en rojo porque el paralelo C también voy a ver si trabajo con esta temática, si les gusta. Documentos, temas de tutoría, ¿ya? Y ya les voy a indicar, o sea, ahora escogen el tema y luego yo les mando a sí mismo como archivo adjunto, les coloco cómo lo deben desarrollar. El tema lo vamos a hacer durante toda la trayectoria, lo que resta del semestre. Ahora ya sí conocemos ya las 4, como les estaba indicando, las 4 respuestas básicas. Llegamos a una temática que tiene que ver mucho y que nos correlaciona con la realidad actual y que yo requiero, por eso este tema, trabajarlo en tutoría, porque va a hacer que reafirme el conocimiento de esta situación, que lo que nosotros trabajemos lo correlacionemos con la actual. Fíjense que yo les estaba contando al grupito de sus compañeros del paralelo B2 B1 que estaba conmigo ahora, les estaba contando que tenía ahí unos alumnitos, uno está en Dinamarca, otro está en España y me están escribiendo porque su mamita está enferma, bueno, le estamos ayudando. Y el que me acaba de escribir, uno de Dinamarca ya me había escrito y me decía que el de España. Me mandó un mensajito, yo apenas pude leer un poquito. Y me acaba de decir que esta cosa mamita enferma, está malita la mamá, es una cosa difícil. Sin embargo, me acaba de decir cosas bonitas que me ha hecho emocionar y se las comento. Dice que era mi fan en el año, no sé, pues fan en el sentido de que me apreciaba mucho y que se acuerda de mis clases y me dice algunas de las cosas que yo decía en clase, que yo no las recordaba, pero que las acabo de recordar. Entonces me da muchísima alegría poder saber que hay personas maravillosas, así como ustedes, que han estado a lo largo de toda la trayectoria que está dando clase y que ahora me puedo, no solamente con ellos, tengo otros alumnos que están fuera del país, me contacto siempre con ellos. Han hecho toda su carrera, toda su especialidad de urología la hizo en España, su hermano está en Dinamarca, y están, y recuerdan cosas importantes. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr con esta tutoría, que quiero lograr que ustedes lo que están viviendo alrededor lo trabaje con la temática que nosotros estamos viendo en anatomía patológica. Entonces, yo voy a hablar primero, ¿verdad? Luego les voy a, no sé hasta dónde pueda, yo luego les voy a hacer unas puntualizaciones acá y entonces ustedes me dirán de los grupos que quieren formar, o sea, no sé, es que ahorita creo que no les va a parar el tema. Entonces yo les voy a decir las posibilidades y ustedes me dicen si nos gusta o no nos gusta para dejárselos a ustedes, porque mañana tengo clase con el otro grupo y también tengo que darle temas a ellos. Yo tengo aquí un montón de temas, pero para que ustedes, de este capítulo. Bueno,
Vamos a comenzar con entonces estas enfermedades medioambientales y nutricionales que nos están agobiando. Pues si usted lee en el libro, ¿verdad? Dice que en los últimos 1000 años las mediciones de la temperatura de los 50 años últimos ha sido una velocidad aumentada. Y se ha acompañado, pues acuérdense de la pérdida del hielo, de los glaciares del mar, estos son los efectos en la salud del cambio climático, ¿verdad? Lo que ha llevado a predecir que los glaciares de el Parque de Montana y el de Kilimanjaro de Kenia desaparecerán en el año 2025, ¿puede usted creer? Así como el deshielo del océano Ártico se completará en un verano no más tarde del año 2040. Estamos hablando de cosas muy cercas. Al menos ustedes lo van a vivir, y aunque yo ya no, pero estoy viejita. Al menos en parte los científicos aceptan que el cambio climático es una consecuencia en parte también del ser humano, ¿verdad? Nosotros Doctora, ¿sí? ¿está proyectando? Disculpe. No, no estoy proyectando, estoy hablando. Ah, ya, gracias. Es que no tengo imágenes, o sea, las imágenes sí las tengo, pero no están ordenadas y no yo se las pongo en la clase de la práctica, ¿no? Ya, gracias. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros hablamos siempre del efecto invernadero, donde la energía irradiada en la Tierra se absorbe, ¿verdad? Y eso era producido por el aumento de los gases, en particular del dióxido de carbono, que se libera por la combustión, el ozono y del metano unido al vapor del agua. Entonces todo eso hace el efecto invernadero. Yo creo que ustedes lo tienen que haber estudiado ya desde el colegio, ya, porque esta situación ya se viene dando hace bastante tiempo, el efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, ahí viene pues el asunto de nuestra tutoría, que vamos a ver cuáles son, vamos a trabajar en aquellas enfermedades, que ya le vamos a decir después un ratito, ¿verdad?, que van a aumentar, por ejemplo, las oleadas de calor, la contaminación atmosférica, nos está generando enfermedades cardiovasculares, especialmente los vasos, ¿verdad?, en los vasos cerebrales también, y también las enfermedades respiratorias. Y ojo que la respiratoria no solamente la contaminación atmosférica, sino también ahora por los benditos microorganismos que contaminan nuestro medio ambiente. De ahí también, por ejemplo, imagínense que se desvienan los glaciares. Entonces, las grandes inundaciones que deben haber, y ahora veamos, en esas inundaciones usted se ha dado cuenta de que hay ríos de agua, que se mezclan incluso con las aguas residuales, con las alcantarillas, y entonces se mezcla todo, y los niños especialmente van a sufrir de enfermedades infecciosas. Si tomamos esa agua, pues las enfermedades infecciosas intestinales, o también por esa agua que se queda, ¿cómo se llama?, estancada, va a producirse, ahí van a estar las larvitas de los mosquitos, y entonces que actúan como vectores, y ahí tenemos la presencia de aquellas enfermedades infecciosas transmitidas por estos vectores, como el dengue, ¿se acuerda? El paludismo todavía hay en nuestro medio, pero el dengue todavía, incluso ahora último que tuvimos el asunto del COVID, estaban confundiendo, hubo también gente con dengue y se confundía, pues, ¿no? Y fuera de eso, ¿verdad? Imagínense todo nuestro medio ambiente, todo así desarreglado. No tendríamos la producción de nuestra alimentación con las inundaciones que arrasarían todas nuestras cosechas. Y entonces la productividad disminuye, ¿verdad? Y especialmente en estos países en donde se producen tantas inundaciones. Eso sería en cuanto a referirnos de manera general a los efectos en la salud del cambio climático. Otra sería la contaminación ambiental, ¿verdad? La contaminación atmosférica. El aire pues está cargado de microorganismos, aerógenos, productos químicos, contaminantes que se encuentran en el aire, y no solamente de los países en vía de desarrollo como nosotros, sino también en los países desarrollados. El smog tiene límites superiores a lo permisible, tiene dióxido de azufre, dióxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, plomo, y en consecuencias este smog
ahoga nuestras grandes ciudades. A ver, ¿cuáles son las grandes ciudades acá en América que se supone que tienen mucho smog? En América, una que es famosa, que hay Ciudad de México. Ciudad de México. muy bien, Ciudad de México. Ciudad de México, ¿verdad? En Estados Unidos están en Los Ángeles, en Brasil, ¿verdad? En Brasil también, en Sao Paulo. Entonces, fíjese usted que sus pulmones, nuestros pulmones, están soportando esas cargas negativas de la contaminación atmosférica. Es terrible, ¿no? ¿Verdad? En nuestro medio tenemos o no tenemos esa contaminación atmosférica. ¿En qué área? Vamos contextualizando, cuéntenme. A ver, me colaboran, cuéntenme. ¿Qué áreas aquí? Bueno, en lo que es aquí en Guayaquil al menos hay muchos carros viejos y los buses también no les dan el mantenimiento correcto, así que botan bastante humo. Perfecto. Fíjese usted que En las fábricas. eso es real, es muy real lo que usted está diciendo, ¿verdad? Fíjese, también en las fábricas, y ahora que nosotros estamos construyendo muchísimo, en las ciudades grandes, en las zonas urbanas se construye, y yo me recuerdo que alguna vez hicimos un trabajo de campo con los alumnos de patología en esa vez, en ese tiempo que hicieron un trabajo de campo, que hacíamos eso, ¿verdad? Y pudimos determinar los cambios, los malos moldeados de la mucosa que tenían las personas que trabajan en estos ambientes contaminados. ¿Y dónde fueron a buscar? Me acuerdo que esa vez estaban en construcción al terminal terrestre, creo, o estaban reconstruyendo, algo así, y ellos fueron a buscar a las personas que trabajaban con cemento, ¿verdad? Y entonces hicieron con un hisopo, tomaron un cepillito, una muestra de la mucosa posterior nasal y le hicimos unas plaquitas. Y en los pacientes que tenían 10 años o 20 años trabajando de albañiles, y en los pacientes que eran albañiles y fumadores, tomamos como unas 30 muestras a un grupo, 30 muestras a otro grupo, hicimos varios grupitos de trabajo, eran 3 grupos de trabajo, en donde entramos a un grupo y le tomamos las muestras a los estudiantes mismos de la universidad sin ningún requisito, sino 30 compañeritos que se dejaron tomar sus muestritas. Se tomaba de la mucosa nasal. Y nos fuimos a una área en donde eran albañiles, los unos que estaban recién trabajando y los otros que eran trabajadores e incluso fumadores. Y se pudo observar los malos moldeados que se veían en las células de revestimiento de la mucosa nasal. Muy interesante el trabajo, ¿verdad? Si nosotros ahora no podemos hacer eso porque estamos en etapa de pandemia, no podríamos hacer ese tipo de trabajo de campo, porque en esa época ellos fueron, tomaron las muestras, las tiñeron conmigo, las presentaron. Hemos hecho algunos trabajos de campo. El año pasado hice un trabajo de campo y eso sí que quedaba bien mal, porque no le entregaba a la joven los resultados. Los tengo ahí, pero tengo que escanearlos. Son algunos de los escaneados y hace algunos meses. Entonces, ahora no se trata de ese trabajo que hicimos las veces anteriores, porque por la pandemia no podemos movilizarnos, pero yo les voy a dar indicaciones de cómo hacemos un trabajo que nos ayude, que nos beneficie, que nos cuente, ¿verdad?, de nuestra realidad contextual y aportemos con lo que estamos aprendiendo en patología en algo. Esa vez, por ejemplo, aportamos en poder conocer cómo habían malos moldeados en aquellos pacientes que eran fumadores y albañiles, ¿verdad? Estaban en contacto con ambientes contaminados. Fíjense que ustedes han de haber visto por ahí también un día se murieron dos guardias de tránsito, no sé si ustedes vieron, que se habían quedado, creo que estaban por vía en la playa y estaban cansados y habían puesto el carro al lado del camino y habían cerrado las ventanas, así era, creo, en la televisión salió, ¿no? Y entonces estaba el carro en marcha. Y entonces se le produjo, ellos se murieron, el escape del carro pues emite ese contaminante y daba vueltas en el carro donde ellos estaban y se quedaron dormidos, pero dormidos de largo.
sea, generalmente ahí el dióxido de carbono o CO2 se une con hemoglobina y entonces impide el transporte del oxígeno. La hemoglobina tiene una afinidad 200 veces mayor por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Y entonces se produce el carboxihemoglobina, que es incapaz de transportar el oxígeno. Entonces le produce una depresión al paciente que duerme tranquilo, ¿verdad? No son ni conscientes de la situación que ellos tienen, se sienten dormidos y ellos se van quedando dormidos para siempre, ¿verdad? A veces, en cambio, cuando no hay una gran cantidad, un círculo vicioso que él siga respirando, ¿verdad? Puede suceder que produzca irritabilidad, molestia, somnolencia, pero eso generalmente no sucede. Y estos pacientes generalmente se mueren rápidamente y usted, si le va a hacer la autopsia, no le va a encontrar cambios en sus órganos, ¿verdad? En cambio, si solamente tiene una cantidad de qué sé yo, de una saturación, se satura con un 20-30% de CO2, entonces puede suceder que la supervivencia de la persona, o sea, cuando tiene más del 60% de la saturación, se muere. Pero si tiene menos, un 20-30%, el paciente se vuelve irritable. En el cerebro pueden haber unas zonas de pequeñas hemorragias, pueden haber alteraciones de la neurona, recuerden, por la hipopsia, y entonces pasa más de 3 minutos y ahí sí se queda con la necrosis licuefactiva, que es irreversible este cambio ya, pues, ¿no? Porque ya es un cambio post-muerte después de la cese de funciones. A veces entonces, por lo que puede suceder que cuando generó esas hemorragias a nivel del cerebro, ¿verdad? Por estos eventos hipóxicos, pueden quedarle como secuela que no vean bien, que no hablen bien, que no escuchen bien o que no se recuerden de ciertos eventos, ¿ya? Los contaminantes que ustedes pueden encontrar, y pues ahí tenemos al ozono, ¿verdad? El dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, aerosoles ácidos, partículas sólidas. Eso está en su libro, que ahí lo pueden revisar. También la contaminación atmosférica, no solamente que hemos estado conversando, que es del medio externo y que el smog y todas estas cosas, no. También puede ocurrir en el medio interno, en su casa puede ocurrir, ¿verdad? Hace parrilladas en un ambiente cerrado, que contiene, entonces esas partículas de carbono son irritantes. También el radón, que es un gas radioactivo, se puede encontrar con facilidad en los hogares. Los aerosoles biológicos pueden tener agentes patógenos microbiológicos como las que causan la enfermedad, las neumonías víricas o un resfriado común, ¿no? O sea, imagínense, o alergenos. En la casa también, pues, el que tienen ustedes mascotitas, el que tienen los perritos, los gatitos, ya eso, ellos tienen su epitelio en el pelito, también tienen agentes microbiológicos que pueden generarnos daño. Los ácaros en los colchoncitos, el moho, el hongo, ¿verdad? Que pueden estar encerrados en áreas húmedas en su casa, ¿verdad? Que pueden darle rinitis, que le puede dar conjuntivitis, infección en los ojos, ¿verdad? Hay una condición que se da con bastante frecuencia en nuestro medio, que es la exposición del plomo, ¿ya? Que esto lo hace a través del aire o de alimentos contaminados. Dicen que, bueno, de lo que recuerdo, de la lectura que hice, indicaba que la mayor parte de plomo en el siglo XX del medio ambiente fueron obtenidas tanto de las pinturas domésticas como de la gasolina. Y los sitios anatómicos, que generalmente los órganos en donde se puede ver la toxicidad del plomo,
son la sangre, la médula ósea, sistema nervioso, tubo digestivo, riñones. Ahí es donde usted puede observar la toxicidad del plomo. Entonces, ¿cómo es que la va a observar, verdad? En la sangre va a haber una disminución del tamaño de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. Entonces se llama eso anemia microcítica hipocrómica. Y entonces el eritrocito, que es un rosadito con una parte central clara, va a tener un punteado medio lila, ¿verdad? Esto se debe a la inhibición de la síntesis del hemo de los progenitores eritroides de la médula ósea. Es que dice que se forma la protoporfirina en lugar del hemo, por lo que elevadas concentraciones de protoporfirina Z o de su metabolismo, o el eritrocito, son indicadores importantes, lo que voy a determinar para explicar la intoxicación por el plomo. Hay otras modificaciones que se dan en el cerebro, pero que no están bastante bien delimitadas, aunque sí pueden llegar a ser efectos en el problema, puede ser que no, pero la desmielinización de la sustancia blanca del cerebro, el cerebelo, necrosis de neuronas corticales. Imagínense que la corteza del pacientito, en lugar de tener las neuronas, tenga proteína ácida glial fibrilar, que es como el fibras colágenas producida por los fibroblastos. En este caso, las células gliales, los astrocitos, la producen. Entonces, en lugar de neuronas, haya esa gliosis. ¿Qué les parece? ¿Qué pasará con ese paciente? Hola. Ya me dejaron solita. No, pero aquí estamos. A ver, cuéntenme. Imagínense que las neuronas de la área cortical se necrosan y son sustituidas por proteína fibrilar, por una gliosis. Se llama la proteína glial fibrilar, el símil de el colágeno producido por el fibroblasto. Y el fibroblasto es igual que la célula glial. Entonces, pero en el cerebro está la célula glial que se llama astrocito, ¿verdad? Que produce la proteína glial fibrilar y que reemplaza o sustituye las áreas de necrosis del área cortical. Entonces, el paciente, en lugar de tener sus neuronas en el área cortical, tiene fibrosis o gliosis en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan qué características tendrá ese paciente que ya no tiene sus neuronas en la región cortical? A ver, no se les ocurre nada que un paciente, en lugar de tener en su región cortical, ¿ya? En lugar de tener sus neuronas, tiene un reemplazo por tejido glial, gliosis. ¿Cómo será la actividad del paciente? ¿Cómo ustedes lo pueden observar? Limitada, dependiendo de la zona. Muy bien. Entonces, póngale una zona y póngale el efecto. Por ejemplo, que afecte directamente en la cara medial del lobulillo paracentral. Va a afectar a los miembros inferiores. Ajá. En la corteza motora, en los centros del habla, en la parte vital, en los centros de la visión. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Todas las alteraciones propias, ¿verdad?, del sitio de la afectación. Y estas afectaciones son reversibles o irreversibles. Irreversibles. Irreversibles, perfecto, ¿verdad? Puede haber también una neuropatía periférica con desmielinización, que afecta a las neuronas motoras que inervan los músculos que se utilicen, más se utilicen. El tubo digestivo, ¿verdad? Generalmente también afecta a los músculos y produce dolor cólico.
En los riñones puede producir una necrosis tubular proximal, y acuérdense que el túbulo proximal es el que más absorbe, y provoca posteriormente de la necrosis un daño con fibrosis, ¿verdad? Y ese es un daño irreparable, ¿verdad? Es un daño que va hacia adelante, no va hacia atrás. Entonces, si yo digo, yo voy a tener un enfermo por intoxicaciones de plomo, eso no pasa, como que si pasa, debemos estar pendientes en aquellas personas que son pintores o a los distribuidores de gasolina, que tengan anemia, ¿verdad? Que tengan déficit por alteraciones de sus nervios periféricos o centrales, ¿verdad? Las enfermedades así, o sea, como el plomo, hay pues todas estas enfermedades asociadas a las exposiciones laborales. Entonces el plomo, por ejemplo, también afecta el aparato cardiovascular, ¿ok? El aparato respiratorio, por ejemplo, va a estar afectado por los que son los de la, ¿cómo se llama? Los que sacan oro, los de las minas, ¿verdad? El aparato respiratorio va a estar afectado en los pacientes de los mineros, ¿verdad? Por el sílice, por los granos de carbón, ¿verdad? Además, aquellos que trabajan con madera, por el isopropanol, que pueden tener desde una irritación, o sea, una hipersensibilidad, irritación, fibrosis, causar por la fibrosis una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y luego terminar en neoplasias de pulmón, por ejemplo, ¿verdad? O también tenemos aquella que afecta nuestro sistema nervioso, y esas las conocemos de una, ¿verdad? ¿Cuál es el que le genera? Usted piensa, exposición a un elemento que me genere daño en el sistema nervioso, ¿cuál es? En nuestro medio. Doctora, disculpe, ¿podría repetir? Póngase a pensar, ¿verdad?, en elementos que puedan afectar su sistema nervioso. El alcohol. Ajá. ¿Qué más? También yo había leído que cuando, ahora último, la gente no está cocinando bien la carne, o he visto así que ponen como que la carne es más rojita, es más rica, no sé, con tal que se supone que deterioran tu tejido nervioso. Y es que llevan sales, ¿verdad? Minerales. Y también, acuérdense que ahorita nombré también el plomo, ¿no? El plomo también. En el aparato urinario, también el plomo y también el tabaco. El tabaco. Drogas. Sí, pues el tabaco es el cáncer de vejiga, además del cáncer de pulmón. En el aparato reproductor también tiene que ver con el plomo, con el cadmio, con el mercurio. En el sistema hematopoyético, el benceno. Nosotros, por ejemplo, en mi departamento, en la de patología, utilizamos el benceno para hacer mucho tiempo, pero usamos silol, que es un derivado del benceno, para hacer el aclaramiento de las células, ¿verdad? En la piel, en la radiación ultravioleta, en la piel, los herbicidas, esos matamontes, ¿cierto? Y en el aparato digestivo, ¿verdad? Cloruro de vinilo tiene mucha relación con el aparato digestivo. Bueno, ahora yo voy a poner una imagen del efecto del tabaco. Ya les voy a poner una imagen del efecto del tabaco para que lo recuerden, porque el humo del tabaco contiene más de 2.000 compuestos, entre ellos la nicotina, pues no, que es responsable de la adicción al tabaco, agentes carcinógenos como hidrocarburos aromáticos, policíclicos, nitrosamina.
Y pues aproximadamente el 90% del cáncer de pulmón está asociado con el tabaco, pero no solamente el cáncer del pulmón está asociado con el tabaco. También está asociado, ¿verdad?, el cáncer de vejiga, como les dije hace un momentito, el cáncer de riñón, ¿verdad?, el cáncer de la boca, de la laringe, y también se supone que alguna leucemia se asocia. El tabaco que no es fumado es el que se muerde, el que se muele, el que, si han visto ese que se muele, que no se fuma. Comestible. Sí, ese también genera cáncer oral. Y si se asocia el individuo consume el tabaco y también toma, ¿verdad?, presenta un riesgo mucho mayor de presentar el cáncer de boca, laringe, esófago, ¿verdad? Además del cáncer de pulmón que ya nosotros habíamos nombrado. El tabaquismo también no solamente que me va a alterar dando cáncer, sino también recuerden que el tabaquismo me va a dar un riesgo de alteración de los vasos. Entonces va a haber una aterosclerosis y puede haber incluso una complicación de la aterosclerosis con un infarto agudo de miocardio, con enfermedades vasculares periféricas, o también con aquellas enfermedades, el tabaco también que provocan enfisema, bronquitis crónica, ¿verdad? Y en las mujeres embarazadas, el tabaco hace nacer niños chiquitos, retraso en el crecimiento uterino, salen unos bebitos pequeñitos de las mujeres fumadoras, ¿verdad? Y aumenta el riesgo de aborto y de parto prematuro. Bueno, déjenme ver si tengo la imagen. Déjenme buscar la imagen déjenme buscar un ratito la imagen del tabaco. Ya la busco un ratito para ponérsela. A ver, déjenme ver. A ver. A ver, aquí lo tengo. Déjenme sacarlo. A ver, por acá, que acá lo tengo, de aquí, que si no yo me olvido. Y otra que vamos a hablar, déjenme ver que también está esa imagen acá. Este es muy interesante. Este es el que yo creo que a lo mejor lo van a seleccionar. Yo alguna vez, bueno, este tipo de enfermedades sí las trabajé, pero no como ahora, como un capítulo aparte, sino que se las trabajaba dentro de las patologías que veíamos en las clases, pues, ¿no? Ay, caramba. Yo me acuerdo que este tema, ¿verdad?, muy interesante, por cierto, del efecto del alcohol, una alumna que está ahora en Estados Unidos viviendo, recuerdo que su compañerita, ustedes no conocen, ustedes son niños buenos, ustedes no conocen San Pedro, ¿verdad? ¿No es cierto? No, La salchipapa. Sí, doctora. ¿Sí conocen? Yo sí conozco, doctora. Pero conocen nomás, porque ahí compran choclos, quesos, ¿verdad? Ah, claro. La salchipapa. Las pasteles con juguito. ¿Perdón? ¿Qué dice? Comprarse las mañanas pasteles con jugo. Con El juguito. bolón. Ah, La pizza. ya vio, entonces ahí se conocen. Entonces, pero antes, cuando yo era estudiante, nosotros conocíamos a San Pedro, pero por otras circunstancias, pues, ¿no? Había una señora que le decían la madrina y mis compañeritos a veces no le pagaban a esa famosa madrina, estaban en clase y la madrina se iba a meter a cobrar ley, ¿puede creer? Pero ahora ya no, ustedes son niños buenos, ¿cierto? Bueno, déjenme ponerle un ratito. Déjenme poner aquí.
¿Dónde es que está? Estando más perdida que niño con tantas cosas, que estoy dando clases desde la una, un grupo, otro día he dejado abierto todito. Y tengo que estar cierre. Ahora, ¿dónde estoy? Aquí. Estoy. Vamos ahora a compartir. Bueno. Muy bien. Entonces, el tabaco, ¿verdad? Es la causa... Ay, caramba. Esto está tapado aquí. Que esto está por acá, esto por acá, no se ve así tan feo. Déjenme bajarle esto aquí, parece que se ha montado. Bueno, vamos a observar por qué el tabaco. El tabaco es realmente... el tabaco y el alcohol es un problema serio que tiene nuestra sociedad hace bastante tiempo, pero ahora nuestra juventud tiene un problema más serio. ¿Ves? Drogadicción. Exactamente, ese es el problema más serio que tenemos ahora. Ojalá que en el grupo de ustedes, en el curso de ustedes, no existan jóvenes que tengan esos problemas, pero yo no lo quería creer, pero ya he pasado algunos cursos y algunos jóvenes han tenido serios problemas que me he logrado enterar luego por A o B circunstancias, y es difícil y es triste, ¿verdad? Porque cuando se meten en esas cosas no saben. Bueno, entonces dice que el 90% del cáncer de pulmón viene por el tabaco, ¿verdad? Y fíjese, aquí está el individuo fumando y están todas las áreas, ¿verdad?, en donde los efectos adversos del tabaco nos genera daño. Y mire usted, el cáncer oral, cáncer de laringe, cáncer de esófago, el de pulmón, pero no solamente cáncer, también hay bronquitis crónica, aguda o crónica, enfisema. Son esos pacientes con bronquitis, tienen aquellos pacientes que son fumadores y en la mañana se levantan tosiendo y eliminan una secreción espesa, blanquecina, aireada. El infarto agudo miocardio, eso es bien característico en los pacientes que consumen tabaco. Las úlceras, dice el cáncer de páncreas, la aterosclerosis, o sea, daño de los vasos, manera sistémica, específicamente en la aorta abdominal, ¿ok? El cáncer de vejiga. Existen algunos componentes del tabaco que son los que me van a generar el efecto de carcinogenia o génesis del cáncer. Y entonces fíjense, aquí está la sustancia que tiene el tabaco. El alquitrán, ¿verdad? Hidrocarburos aromáticos policíclicos, la nicotina, que estimula a los ganglios y la depresión, o sea, promoción de tumores, el fenol, el benzopireno, el monóxido de carbono, formaldehído, que son los que producen la lesión en los cilios, óxido de nítrico, ¿verdad? Y la nitrosamina. Acá están los que están presentes en el humo del tabaco: hidrocarburos aromáticos, la nicotina, el aminobifenilo, y todos estos elementos son, ¿verdad?, carcinógenos específicos que están formando parte de este elemento tan dañino para la salud como es el tabaco. Muy bien. Bueno, hemos llegado hasta donde lo que había más en mi época, ¿verdad? Porque ahora ya hay más cosas que eso, que es el alcohol, ¿verdad? Todas estas emisiones, todo esto que estamos hablando, nosotros vamos a escoger los órganos que muestren las alteraciones de respuesta al uso, por ejemplo, de alcohol, al uso, por ejemplo, del tabaco, o a la intoxicación por plomo. O sea, vamos a trabajar, hay que ver en el sílabus cuáles son las patologías con las cuales nosotros vamos a trabajar
estas alteraciones, ¿verdad?, del medio ambiente que me causan también efectos, ¿verdad?, que me causan efectos sobre el ser humano, ¿ok? Vamos a describir las lesiones directamente asociadas con el abuso del alcohol. Dice, el etanol se consume al menos en parte a causa de sus propiedades para producir alteraciones del humor, ¿sí o no? ¿Ah? Eso saqué del libro, así dice el libro. ¿Sí están de acuerdo? Hola. Sí, doctora. Sí, para pasarla con amigos. Es que la gente consume el alcoholcito porque se emociona o no, se pone contento. Tenemos una fiesta, consumimos alcohol para ponernos contentos. Ahí se ponen Como es por sociables. ella. Exactamente, se pone muy sociable, ¿verdad? Y cuando ello se hace con moderación, es socialmente aceptable, pues y no resulta nocivo. Incluso también se toma una copita de vino, como que se toma como antioxidante, ¿no? ¿Verdad? Pero no es con otro objetivo. Cuando se ingiere en cantidad excesiva, el alcohol causa lesiones físicas y psicológicas graves. Y sí que yo las conozco, que son muy graves. He tenido la oportunidad de estar de cerca de pacientes con esta alteración producida por el alcohol. Le produce el daño a las neuronas, créanlo. Las neuronas en el lugar, en el área de los sentimientos, básicamente, ¿verdad? Ellos dejan de sentir, ya no sienten, se hacen mentirosos, no sienten nada por nadie, le pueden dañar al hijo, a la mamá, al papá. No hay ya. ¿Por qué? Porque ya uno es un individuo, se supone que con cada borrachera, alguna vez alguien hizo un trabajo, no voy a buscarlo porque es antiguo, ¿no? Por cada borrachera que se pagaba, 1000 neuronas se dañaban. ¿Y cómo reemplaza esas neuronas? Entonces imagínese, cuando usted ya ve un alcohólico, ya usted ve un retardado, un retrasado, un cretino. Usted está viendo un cretino cuando usted ve un alcohólico, porque ya sus neuronas no están funcionando. Pues es un individuo mentiroso, con pérdida de los sentimientos, y físicamente se va a ver abotagado, con la lengua grande, sucio, baboso, etcétera, ¿verdad? Se derrama la vaca, a veces no se ve ni la lengua, porque están en las etapas tardías y bien deteriorados por el efecto del uso del alcohol. Entonces, ustedes lo van a ver básicamente en la vida real diaria, se lo van a ver todos los días, ¿verdad? ¿Ok? Y las lesiones psicológicas graves que causan a su familia y a la sociedad. Dice, conductor ebrio se hace tras el hallazgo en sangre una concentración de 80 miligramos por decilitros, ¿ok? Eso lo tienen que determinar en sangre. Entonces, si nosotros decimos, está borracho, tiene 80 miligramos por decilitro o más, ¿ok? A ver, para un adulto medio, esta concentración de alcohol se alcanza tras consumir. Vamos a ver, vamos a escuchar a un caballero. La primera, ¿qué tiene que consumir por 30 gramos por decilitro? A ver, uno de los jóvenes. Unas 8 cervezas, 6 a 16 gramos de alcohol por botella. Se da cuenta. ¿Y se tomarán 8 cervezas en una fiestita o se toman 2 nomás? Yo creo que más. No me diga. Pero si ya 8 está bastante. Pero es que, doctora, ya usted se toma 2, de ahí ya se toma 4, de ahí sube a 6 y ahí sigue. Pues. No lo puedo creer, niño. ¿Cómo es eso? Ese es él, doctora. No, somos todos. No, yo sé que no son todos, sino que como ya como que le da la emoción seguirse refrescando, el menos se hace calor, ¿cierto? ¿Cuál es el niño que me decía que se va tomando una tras de otra? ¿Cómo se llama? Pedro Toledo, doctora. Ah, sí, ya le da la emoción, ¿verdad? Y al otro que no le da la emoción, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que no toma? Jesús creo que fue, Jesús Yepes. Jesús Yepes. Ah, Creo que fue él, no sé si fue él. Jesús Yepes fue mi Sí, alumno. yo fui. Usted sí tiene cara de niño bueno, yo me lo recuerdo de usted, o ya me la cambió la cara. No, ese es Reinaldo de Jesús.
No es entonces este de aquí, no este niño, porque había un Jesús que fue mi alumno. No, pero yo no soy. Pero también soy bueno. Reinaldo, pero usted se llama Reinaldo de Jesús. Pero usted sí tiene cara de niño bueno, entonces usted es que me acuerdo. Eso está muy bien, que perfecto, porque ya después... Entonces Jesús tiene cara de niño malo. ¿Quién tiene cara de niño malo? Jesús. Jesús, sí. Pero Jesús Yepes. Pues ya lo voy a ver la carita, ya lo voy a dejar anotado, pero cuando tenga que ver la carita, acordarme, ¿verdad? ¿Okay? Pero no es bueno que estén tomando, pues se les daña después las neuronas, pues se dañan las interconexiones, imagínense usted, por cada borrachera 1000 neuronas, vaya siendo cuenta conmigo. Pero hay un alumno que me dijo, otra vez tenemos millones, ¿cuál es el problema? Así me dijo un alumno una vez, imagínense. Dice 340 gramos de vino, ¿ya? Es decir, 9 a 18 gramos de alcohol por vaso. Habría que dividir 340 para 18 lo máximo. ¿Cuánto saldrá? Unos 15 o 16 vasos. ¿Cuánto sale? De vino. ¿Cuántos vasos de vino hay en una botella? ¿Hay alguien que se ha puesto a mirar eso? Hay gente que sí sabe, porque cuando va a repartir vino dice tantos vasos alcanzan. Para saber cuántas botellas de vino tendría que tomarse, pues algunas. Yo no tomo vino, doctor, así que no sé la verdad. Pero yo calculo que depende del vaso, copas, pero 5 en una copas, botella 5 copas. hay como unas 5 copas, depende igual de la medida del vaso. En una botella de solo 5 copas, entonces tiene que tomarse varias botellas para que tenga 80 No miligramos. se ponen más. Sí, el vino se sirve poquito, no se sirve mucho. Y el whisky, 170 gramos de whisky. Pero el whisky depende de cuánto tome cada persona, pues porque a veces a algunos les gusta con más color, otros con menos color. Dice 11 gramos de alcohol por cada 28.35 gramos de whisky. Ajá. ¿Sería cuántas? Ahí 172 para cada vasito de whisky puro sería, pues, ¿no? Vamos a ver. Ok, vamos a seguir. Para no dejar la misma imagen. Entonces, ¿ustedes se recuerdan qué causa el abuso del alcohol? Sí hemos visto eso. Cuando la gente toma mucho alcohol, al principio está emocionadísimo, contento, feliz. ¿Y luego qué le pasa? Se pone belicoso. Hay algunos que se ponen belicosos, otros hasta llorar, doctor. Y después de eso, ¿qué le pasa? Otros se Va ponen a pérdida de conciencia. Ya pierden la conciencia, se quedan ahí dormidos. Ya cuando se queden dormidos, que dice que hay que tener unos 200 miligramos por decilitro para que se quede dormido. Estas concentraciones se asocian con coma, incluso estupor. Entonces, Metílico. Ajá. Bueno, entonces, ¿en qué consiste déjame ver, aquí te voy a revisar los temas de tutoría, ¿no? O sea, es importante que el consumo, ¿dónde va a afectar el consumo del alcohol? Va a afectar básicamente en el acetaldehido del hígado, por el alcohol deshidrogenasa, dice, y el acetaldehído es convertido en acetato en las mitocondrias. Se utiliza para la cadena respiratoria. Entonces, los principales efectos son hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis. Eso es lo que más sabemos del caso de uso del alcohol. El uso del alcohol, piensa en hígado, empieza en cirrosis, pero para llegar a la cirrosis primero pasa por esteatosis grasa, o sea, con un mal metabolismo de la grasa y se queda dentro del hepatocito. Y luego, ¿verdad? Que esos hepatocitos se rompen, generan una respuesta inflamatoria dentro del parénquima hepático, y entonces esa respuesta inflamatoria no alcanza a ser sustituida todo por las células hepáticas en su normalidad y es sustituido por fibrosis, y entonces dice que termina en cirrosis, porque cuando ya hay la necrosis en el hígado sustituida por fibrosis, eso se llama cirrosis. Y eso causa aumento de la presión portal,
además causa varices esofágica y puede terminar en carcinomas hepatocelulares, cáncer de hígado. Pero si toma todas las semanas, ¿qué va a pasar? Se lanza una chupadera hasta la madrugada. Después tiene ardor, dolor, molestia en el estómago, vomita, se ponen malitos, ¿no? Ahí le puede dar una úlcera, le puede dar una metaplasia para estar tomando alcohol, ¿verdad? Una neuropatía también, ¿ok? El consumo de alcohol es un factor de riesgo bien importante para los cánceres, tanto de la cavidad oral, laringe y esófago. Y entonces este riesgo aumenta si tiene simultáneamente tabaquismo. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué consiste el trabajo? En la siguiente clase que vamos a trabajar en la práctica, ¿verdad? Yo les voy a dar, ya haciendo con la práctica, los órganos y vamos a ver las alteraciones metabólicas que existen en el hígado, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahorita vamos trabajando en los temas de tutoría para ver, ¿ok? A ver, voy a ponerlo en rojo. Yo necesito trabajar con el abuso del alcohol. ¿Quién quiere trabajar con el abuso del alcohol? ¿Hay algún grupo? A ver, Nosotros, doctora. ese tema es el abuso del alcohol. El otro es lesiones por drogas. ¿Cuál? Doctora. Lesiones por fármacos y drogas. No, por drogas nomás. Quitémosle el fármaco. Lesiones por drogas. ¿Ok? Nosotras, doctora. Ya, muy bien. Otro quisiera que trabaje en anemia nerviosa y bulimia. Esto sí que producen harto efecto esto. ¿Cuántos somos ustedes? No me fijé. Déjenme ver cuántos son. 33, doctora. Entonces 6 por 5, 30. Habrá 6 grupos de 5. Pero si son 33, entonces habrá 3 grupos que en lugar de 5 van a tener 6. ¿Está bien? Para que María José no. Sí. Ya. Entonces tengo que darle 6 temas, ¿ya? Van 3 por el momento. Sí, vamos 3. Entonces tenemos efecto del alcohol, efecto de las drogas, ¿ok? Anorexia nerviosa y bulimia, dieta y cáncer. ¿Quieren ese tema? Pero tengo otros temas, obesidad, ¿no quieren ese? Desnutrición, ¿cuál quiere? A ver, una es obesidad, otra es dieta y cáncer y otra es desnutrición. Dieta y cáncer significa las características culturales de nuestra alimentación asociada al cáncer. Eso es dieta y cáncer, por si acaso. O sea, por ejemplo, por nuestras características culturales, nosotros estamos acostumbrados a comer muchas cosas que pueden ser asociadas al cáncer. Mi grupo va a escoger desnutrición, doctora. Muy bien. Ya, doctora, mi grupo va a coger obesidad. ya, desnutrición. A ver, apunte por favor, María José, que yo estoy dejando en rojo nomás. Obesidad. A ver, obesidad. Vamos a trabajar. Vamos a ver. Se hablan los efectos de la obesidad, ¿verdad, doctora? Claro, ahí tenemos que ver cómo, ¿verdad? Los gorditos dañan el páncreas. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que ver desde qué criterio para armarlo, ¿verdad? Primero, cualquier tema que ustedes vayan a trabajar, cualquier tema que se vaya a trabajar, primero lo contextualizan, es decir, lo colocan en el marco teórico referencial. Esa patología en nuestro medio, si está ubicada o no está ubicada. Entonces ustedes van a los registros del INEC y buscan, ¿verdad?, el nombre de la patología, obesidad o obesidad y diabetes o con una cosa así, ¿ya? Entonces buscan el nombre de la patología y la ven dentro de nuestro perfil epidemiológico cómo está situado. ¿Ok? Muy bien. Después... Doctora, mi grupo
Ajá, No puedo escoger dieta y cáncer. dieta y cáncer. Ya, por ejemplo, en dieta. Ya, no hay problema. Entonces ya tengo los temas para ver. Son 1, 2, 3, 4. Tengo 6 temas. El 1 se los doy, María José, anótelo. Efectos del alcohol, para que usted ya me mande el grupito con el tema. Usted se une con sus compañeritos y lo organiza. Uno es efectos del alcohol. Ya. El tema 2. El tema 2 es efectos por drogas. ¿Quién era ese? No lo sé. Esos efectos por drogas no solamente orgánicos, sino también, por favor, en la sociedad. Tiene que buscar el efecto de la sociedad. Ya. El otro tema era obesidad. Ya, otro tema es desnutrición. Desnutrición. Otro tema, anorexia nerviosa y bulimia. Otro tema, obesidad. Y otro tema, dieta y cáncer. ¿Cuáles son los alimentos que nosotros estamos consumiendo y que están asociados al cáncer? Entonces, el grupo que hace este trabajo, ¿verdad? Tendría que buscar, identificar lo que comemos nosotros, los cachitos, no sé qué, y con qué cáncer está asociado todo eso agente. Puede ser cáncer gástrico, ya les estoy por ahí dando, las cervecitas con el cáncer de colon. Ya están los todos, ¿verdad? Porque vamos a dejarle el efecto de coronavirus. Para otro grupo seguramente el efecto de la contaminación atmosférica. Tabaco no les di, solo drogas, ¿no? Ajá, Entonces, tabaco no. ya, entonces déjenme dejarlo eso para otro grupo, porque tengo que dejarlo ya señalado. El efecto, o si lo quieren cambiar, como ustedes están dando acá, no hay problema. Hay uno que se llama efecto del coronavirus, hay otro que se llama efecto del tabaco. Traumatismo mecánico, eso sí también es interesante. Hay muchos accidentes de tránsito. Ajá. Las lesiones eléctricas, la contaminación, a ver, déjenme ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4. Tengo que dejarle también a ellos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los traumatismos mecánicos son interesantes, ¿no? Eso tiene que ver con los accidentes de tránsito, accidentes laborales. Ahí tendría que ver cuáles son los accidentes que más frecuentemente nos está dando y qué consecuencias, o sea, de esos accidentes. Doctora, Dígame. mi grupo puede agarrar ese tema ¿Cuál? de traumatismo. ¿Y cuál tema tenía? ¿Ya están todos llenos? El cliente tenía 6 temas, ¿no? No, ya. Pero si ustedes... Pensé que quedaba otro. No, es que yo lo puedo cambiar, le puedo cambiar ese tema, quitarle uno de ustedes y ponerle traumatismo mecánico. Ah, ya. No, listo, no hay problema. Gracias. Ok, ya, entonces esos son los temas para la tutoría. Entonces, yo voy a abrir ahorita en la plataforma, voy a poner así, uno que diga tarea. Entonces ahí cuando pueda, ya tenga todos los grupos, no hay apuro en esta semana, que está el viernes, me colocan los grupos y el tema que quieren trabajar, ¿ok? Doctora. Dígame. ¿Lo puede habilitar como PDF? Es que ya lo estoy terminando de hablar. No sé. Como un archivo PDF. Porque ya lo estoy terminando de hablar. Ya, voy a ver si lo voy a habilitar ahorita, ¿ya? Ya. Ya, entonces yo después, ya una vez que tenga los temas, yo le voy a dar las pautas de cómo, qué es lo que vamos a hacer en el primer parcial y qué vamos a hacer en el segundo parcial. Finalmente, ustedes van a dejar un video. Nosotros siempre hemos hecho casa abierta, yo trabajo así, exposiciones. Van a dejar un video en donde hablemos de este tema
¿verdad? Y el cuerpo, o sea, los daños biológicos ocasionados. Por ejemplo, yo le decía por obesidad, pues imagínense todos los daños morfológicos que van a haber. Sí, bastantísimo. Anorexia y bulimia también, por traumas mecánicos, brazos cortos o sin ojos. Es terrible, es terrible. O sea, este tema es muy interesante para desarrollar en tutoría. Entonces, por eso yo había dejado de decirle la tutoría ahora. Entonces, la primera semana es organización del trabajo, la segunda semana es la presentación del marco teórico y ya en el segundo parcial es el desarrollo de la tutoría en sí, en donde cada uno de ustedes presentan estadísticas, cosas importantes que todo tienen que sacarla de nuestro medio, o sea, tienen que sacarla de artículos nuestros y ahí les voy a indicar cómo revisar un artículo, cómo lo califican si el artículo vale, cómo presentan la bibliografía. Tienen que revisar gestores bibliográficos. Bueno, eso lo vamos a decir poquito a poco a medida que avancemos. De tal manera que su trabajo va a ser genial y va a quedar aquí en la cátedra de patología y lo vamos a presentar. Al final, a lo mejor lo presentamos a las autoridades del nuevo capítulo Morfofisiopatología 1 que estamos trabajando. Sería muy interesante y de hecho los otros grupos también o sea, los otros compañeros de los otros grupos seguro que van a hacer también la tutoría igual porque tenemos que presentarla, pero a lo mejor a ellos les van a manejar cáncer, qué sé yo, van a manejar otro tipo de patología que está bien, ¿no? Pero nosotros vamos a manejar este nuevo capítulo como inicio, como bautizo del nuevo capítulo, con los videos que ustedes van a presentar de los temas que son muy interesantes. Bueno, ¿qué hora es que es? Ya son las 6:30, por Dios. Y yo tengo, sí, además que todo es que yo tengo que dar una clase ahorita, me toca, ¿sabes hasta qué hora doy clase hoy día? Comencé a la 1 y doy clase hasta las 11 de la noche, porque tengo que entrar allá mismo a las 7 a dar clase a mis alumnos de posgrado en INECO. Entonces, les agradezco mucho. En la clase práctica voy a continuar y ya voy a enseñar en la práctica las alteraciones morfológicas por cada una de estas entidades que hemos estado conversando, ¿ok? Les agradezco mucho, nos vemos entonces. No va a haber evaluación esta semana, por supuesto, no la voy a hacer porque esta semana es para ponernos al día. La evaluación va a ser la próxima semana porque si me puedo hacer evaluación ahora, no nos ponemos al día. Yo quiero que se pongan al día tanto en las fichas de esta semana. Ustedes esta semana terminan al día en la ficha y me quedo atrasada con una semanita. Y yo voy a ver si en las otras semanas, las dos semanitas, una sola, porque ya comenzamos a hablar de patología pulmonar. Y como estamos hablando del mismo aparato, entonces como que se haga más sencillo. En esta aquí sí necesitaba su participación porque van a trabajar en tutoría con estos temas. Bueno, doctora, dígame, para el tema de tutoría es tanto un documento en PowerPoint como un documento en Word, ¿verdad? ¿Para cuándo? ¿Para la organización? Ajá, o sea, para la presentación de lo que viene a ser tutoría. No, la presentación de tutoría de ahorita, no, ¿la final dice usted o la de ahorita? No, o sea, ya la completa, por decirlo así. No, la completa es un video. Ya. El video tiene que ser como yo les explico, o sea, ya les voy diciendo poco a poco. O sea, el video lo vamos a construir durante todo el primer parcial y el segundo parcial. El video ya en la parte final. Yo para ese entonces yo ya me sé de memoria los nombres de ustedes. Nosotros hacíamos esto antes sketch en clase. Entonces, por ejemplo, sabes que trabajamos en SIDA, trabajamos con el tema de SIDA. Esos alumnos ahorita son de la promoción 66 y están en internado, me acuerdo perfectamente. Y ellos trabajaron en SIDA y una niña se hizo pasar como la paciente con SIDA en clase, hicieron un sketch. Otro era el médico, ese era un tema. El otro era hiperplasia prostática y entró el paciente así, se puso así como de viejito, se pintó el pelo, entró con una sonda, ¿verdad? Porque era hiperplasia prostática. Fue maravilloso el sketch que hicieron dentro de la clase. Tengo algunos que fueron grabados, pero los tengo. Pero con ustedes, como no nos podemos ver para hacer sketch, primero tenemos que construir todo el marco teórico y después hacemos la operatividad y lo hacemos como un libreto con el marco teórico y ahí ya lo presentamos al final con un video. Entonces,
Ahí vamos a ver su creatividad, vamos a ver cómo salen en ese video. Tenemos que estar de borrachos o drogadictos, así. Claro, o sea, todo depende, pero tiene que manejar bien, pues, cómo es el borracho, cómo es el drogadicto, tiene que manejar bien, hay uno que tiene que aparecer como médico, enseñando que, porque le van a terminar haciendo autopsias al borrachito o al drogadicto, y tiene que enseñarme los órganos, un hígado de un borracho. Entonces ahí me lo tiene que decir. Entonces cada uno de ustedes hará una particularidad, uno hará de paciente, otro hará de médico, otro hará, dependiendo de la especialidad con el que uno tendrá que ser el patólogo y uno tendrá que ser el médico tratante, que es el que investiga al paciente. Otro será el médico patólogo, que es el que tiene que presentar las alteraciones patológicas por esa enfermedad. Y así es al final, pero ya es un video. Yo lo he hecho otros años, pero lo he hecho, ya le digo, en sketches. Pregúntenle a sus compañeros de los otros años, ese tiempo que lo vengo haciendo. Ya le digo, de la promoción 66, la niña Obando, me acuerdo que ella y otros alumnos hicieron el trabajo. Ok. Bueno, les agradezco mucho. Entonces, por favor, traten de completar las fichas. Completamos. Les voy a mandar también el tema de neoplasia, ¿eh? Para que desarrollen. Pero otra semana les voy a tomar acerca de eso. Digan. Las fichas para el grupo B2 son para la siguiente clase, ¿verdad? Bien, la siguiente clase B2. Jueves. Y el viernes la última. Sí. Entonces, para el viernes, para el último día de esta semana. Listo, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Doctora.